Gobierno de José López Portillo. Temas: movimientos sociales que surgieron durante su gobierno, causas y consecuencias de la migración. Movimientos campesinos. Causas: desigualdad en la distribución de tierras a pesar de la reforma agraria iniciada en gobiernos previos, incumpliendo de la entrega de tierras prometidas, crisis económica que golpeó fuertemente al campo con el aumento de los costos de producción y bajos precios de los productos agrícolas. Movimientos destacados: la coalición de los ejidos colectivos del Valle de Yaqui, Sonora, que demandaba la restitución de tierras, movimientos organizados por la Confederación Nacional Campesina que empezaban a desligarse del control oficialista del PRI. Consecuencias: mayor presión al gobierno para resolver demandas agrarias, erradicación de algunos sectores campesinos y fortalecimiento de organizaciones independientes. Movimientos estudiantiles. Causas: inconformidad con la falta de reformas democráticas en el sistema político, aumento de la matrícula estudiantil en universidades públicas, lo que generó tensiones por la ineficiencia de recursos y la mala calidad educativa, continuidad de la represión tras los movimientos de 1968 y 1971, movimientos destacados, protestas en la UNAM y el IPN, exigiendo mayor autonomía, mejores condiciones para los estudiantes y oposición a medidas autoritarias. Consecuencias: reafirmación de la presencia estudiantil como actor político, recrudecimiento de la vigilancia gubernamental hacia las universidades. Movimientos sindicales. Causas: corrupción y control del gobierno sobre los sindicatos oficiales como el CTM. Crisis económica que impactó los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores. Influencia de sindicatos independientes que buscaban democratizar el movimiento obrero. Movimientos destacados: la lucha del Sindicato de Electricistas y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Consecuencias: fortalecimiento de sindicatos alternativos al control oficialista, tensiones entre trabajadores y el Estado que respondió con represión en algunos casos. Movimientos urbanos populares. Causas: rápido crecimiento urbano que provocó asentamientos irregulares y falta de servicios básicos en las periferias. Incremento de la pobreza urbana debido a la inflación y la devaluación del peso. Lucha por el acceso a vivienda digna y servicios esenciales como agua y electricidad. Movimientos destacados: la creación de organizaciones como la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, movilizaciones en la Ciudad de México y otras áreas metropolitanas. Consecuencias: concesión de servicios en algunas colonias populares, consolidación de organizaciones sociales que buscaron mayor autonomía respecto al gobierno. Durante el gobierno de José López Portillo en 1976 a 1982, la migración especialmente hacia Estados Unidos aumentó considerando diversos factores como económicos, sociales, políticos. Una de las primeras causas de la migración fue la crisis económica y la falta de oportunidades laborales en México. Aunque en los primeros años del sexenio estuvieron marcados por un auge petrolero al final de su gobierno, la economía mexicana entró en una grave crisis. Segunda causa de la migración fue la inquietud del desarrollo regional. Muchas regiones rurales, específicamente en el sur del país, sufrían la pobreza extrema, falta de servicios básicos y abandono gubernamental. Los campesinos y pequeños productores fueron particularmente afectados por el declive de la agricultura, obligándose a buscar mejores oportunidades en el extranjero, dejando así sus tierras.
Otra causa de la migración fue la expulsión del campo. El modelo económico privilegiaba el crecimiento industrial sobre el desarrollo rural, lo que dejó al sector agrícola en una posición precaria. Muchos campesinos perdieron tierra o no podían sostener debido a altos costos de productos, lo que aceleró su desplazamiento hacia zonas urbanas y posteriormente a Estados Unidos. Efecto del boom petrolero inicial. Durante el auge del petróleo, el gobierno invirtió en gran proyectos, urbanizaciones e industriales que generaron empleos temporales en las ciudades. Sin embargo, cuando el movimiento colapsó, el desempleo masivo de áreas urbanas también incentivó a la migración de gente hacia Estados Unidos. Política migratoria de Estados Unidos. En esta época, Estados Unidos experimentó un aumento de la demanda de la mano de obra barata en el sector como la agricultura, la construcción y los servicios. Esto facilitó a los extranjeros la entrada, aunque en su mayoría de manera indocumentada. Prácticamente, Estados Unidos dejaba entrar indocumentados por la necesidad de empleos. Consecuencias de la migración. Incremento de la migración indocumentada. Aunque no existen cifras precisas, se estima que el flujo migratorio hacia Estados Unidos creció significativamente durante el gobierno de López Portillo. La mayoría de los migrantes cruzaban la frontera sin documentación, aumentando la vulnerabilidad de estas personas frente a abusos y explotación laboral. Remesas como sustento económico. Las remesas enviadas por los migrantes comenzaron a ser una fuente importante de ingreso para miles de familias en México. Estas contribuciones económicas ayudaron a la pobreza en algunas regiones rurales. Cambios sociales en las comunidades rurales. Las comunidades rurales empezaron a experimentar transformaciones debido a la ausencia de jóvenes y hombres adultos que emigraron, dejando a las mujeres, niños y a los ancianos como los principales habitantes. En algunos casos, las comunidades se volvieron dependientes de las remesas, mientras que en otras se profundizó el regazo social. Tensiones políticas y sociales. El aumento de la migración evidenció el fracaso de las políticas económicas del gobierno para garantizar oportunidades en México, debilitando la legitimidad del régimen priista. En Estados Unidos, el incremento de la migración mexicana alimentó tensiones sociales y políticas, siendo un tema de debate que llevó a medidas más restrictivas en años posteriores. Fortalecimiento de redes migratorias. Durante esta época se consolidaron redes de migración entre comunidades mexicanas y ciudades de Estados Unidos, facilitando la migración futura y estableciendo bases para el crecimiento de comunidades mexicanas en territorio estadounidense. Crisis de 1982 y su impacto en la migración. El colapso económico al final del sexenio fue un factor determinante que amplificó la migración. La crisis de la deuda externa, la devaluación del peso y la inflación descontrolada empobrecieron aún más a la población, dejando a millones sin alternativas laborales. Este escenario incrementó la migración como una estrategia de supervivencia.